aquella persona que derrama su simiente en vano, que saca su semen en vano. Entonces debe ayunar también 40 días y aunque los 40 días no sean seguidos, porque solo Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Una persona que se puede morir o puede enfermar. 40 días, dejando un día, dejando 2 días, a cómo se recupera otro día, sí, es el consejo que él da. Pero, como digo, él no obliga. Eso no es una obligación, es un buen consejo. Luego dice así, y también debe sentarse en agua fría en el invierno, ¿sí? Para que le baje la temperatura, para que no derrame semen en vano. Y también todo esto durante 40 días. Y luego dice que no coma carne y que no beba vino o otras bebidas embriagantes, que le vayan a calentar el cuerpo, ¿sí? Para que no vaya a derramar el semen en vano. Shalom para todos ustedes. Continuamos con la gloria de Dios, el estudio de este libro que se llama Orjot Tzadikim, que nos habla acerca de las cualidades buenas que la persona debe tener. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Y nos habla que hay un tipo de arrepentimiento que aquí le llama el autor el arrepentimiento como está escrito. Que significa que la persona debe tratar de arrepentirse lo más cercano a lo que está escrito, en el caso de que su arrepentimiento debe tener los ingredientes del castigo aparecido a lo que está escrito en la Torá de Moisés. Pero luego también nos advierte que la persona en estas generaciones somos débiles y no puede hacer muchos sufrimientos como en la antigüedad. Y es por eso que dice entonces el autor que la persona debe calcular a sí mismo, debe examinarse a sí mismo y calcular aproximadamente qué es lo que puede soportar, qué es lo que puede hacer, para que pueda soportar y también pueda dedicarse a ocuparse en el estudio de la Torá y los mandamientos. O sea, que el ayuno, que le va a causar un sufrimiento, que el ayuno no le perturbe el estudio de la Torá ni el cumplimiento de los mandamientos. Luego dice así, y la persona se esforzará siempre para que su corazón se rinda a Dios. La idea es que la persona no basta con que se duela, sino debe someterse a la voluntad de Dios. O sea, debe aceptar la voluntad de Dios y cumplir lo que Dios le dice. Esto le llama someterse a Dios. Ahora dice, y por lo menos un día a la semana la persona debe ayunar, como demostración de que se arrepentido. Aquí hablamos del pecador. Sí, luego dice así, y en aquel día que la persona ayune, dedicará sus pensamientos a ocuparse en cosas de la Torá y no se ocupará en cosas de su vida diaria. En otras palabras, que no se ocupe en cosas materiales, en cosas mundanas, sino en cosas espirituales, como es el estudio de la Torá, el estudio de los mandamientos de Dios. Y tratará de sentarse, de habitar solo, sin compañía de personas. ¿Para qué? Para que pueda hacer un examen personal, para que pueda hacer un examen de su conducta y la persona se adhiera a Dios, se acerque a Dios con todo su corazón. Y también debe tratar de afligirse en este día que ayuna, afligirse. ¿Y por qué? Porque por lo malo que se ha portado a los mandamientos del Rey Grande, del Rey Supremo, que es el Creador. Y llorará y se enlutará con un corazón quebrantado y con muchas plegarias y con muchas alabanzas a Dios. Es el consejo que nos da aquí este autor. Luego hay algo ya que mencionamos antes, que dice la persona también se azotará a sí mismo en este día que ayuna 3 veces.
Mencionemos de que en la Torah nos habla un tipo de castigo que son los azotes, 40 azotes, que son máximo 39, 40 menos 1, y es el fuerte 39 azotes. El que es muy débil, el médico lo examinaba, cuántos azotes la persona podría soportar. Si soportaba 20 le daban 20, soportaba 15 le daban 15, soportaba 5 le daban 5. Lo importante era que la persona quede viva, que no vaya a morir. Una persona que tiene un corazón débil, con 3 azotes puede sufrir un ataque cardíaco cuando le dan solamente 2 azotes. Esos son ejemplos que estoy diciendo. Entonces aquí había lo que se llama el castigo de los azotes. En la antigüedad, cuando había el tribunal, cuando había el santuario. Hoy no hay eso. Entonces, como no hay un tribunal que le pueda castigar a la persona por las transgresiones, por los pecados que merecen ser azotados a la persona, entonces por lo menos que esa persona ayune ese día y ese día la persona se flagele, se azote. ¿Con qué? Con una correa. Que el azote no es para herirse, el azote no es para derramar sangre, es lo que advertimos. Aquí él no advierte, pero es una advertencia. La persona no debe causarse heridas. Entonces luego dice, hace 3 veces en ese día, y en el momento de que lo azotan a esta persona, generalmente en los lugares de oraciones, en las sinagogas, había en la antigüedad en Europa, o cualquier sitio del Oriente, había lo que se llama ahí el Gabay, la persona que se ocupaba de cuidar a la casa de oración, era la que tenía una correa, y con eso daba azotes, no fuertes, sino un poco que le cause un poco de dolor a la persona, porque eso no son azotes según la Torah, sino se aparecen a los azotes que según la Torah la persona debe recibir. Eso hay que saber. Eso no son azotes de la Torah, porque según la Torah tiene que haber jueces, 3 jueces mínimo para azotes. Para casos de muerte tienen que haber 23 jueces, y tienen que haber 2 testigos, hay que examinar a los testigos tienen que haberlo advertido, todo eso, y recién los jueces pueden sentenciar la pena de azotes o otros castigos más graves. Hoy día no se puede hacer eso. Entonces cada uno lo hace así, como acá dice, que se aparece a lo que está escrito, nada más. Entonces, cuando lo van azotando, él va a decir, en castellano, lo traduzco, y él es misericordioso y expía la iniquidad, y no destruye, y se esfuerza en volver de su ira, y no despierta todo su enojo, no despierta todo su ira, toda su cólera. Esto es en el Salmo 98, versículo 38. Lo agrega, entonces, un momento, es el Salmo 78. Porque tenemos, Salmo 78. Muy bien. Entonces, ahí es un versículo que se recita antes de las oraciones de la noche. Y se dice así. Es muy bonito este versículo. Y él se refiere para Dios. Dios es misericordioso y expía la iniquidad y no destruye. Y se esfuerza en volver de su ira, Dios, y no despierta todo su enojo. Aquí nos habla cuando Dios va a castigar, cuando Dios castiga. Entonces dice Dios, Él es misericordioso, limpia pero no destruye. O sea, nos hace sufrir, pero no nos destruye. Y Dios se esfuerza en volver de su ira y no despierta todo su enojo como debe ser. Y de aquí también hay que aprender nosotros. Cada ser humano hay que aprender así. Si Dios así se porta con nosotros, con el ser humano, también nosotros hay que portarnos así con nuestro prójimo. Alguien que nos ofenda, alguien que nos haga un daño. Entonces dice, nosotros también debemos ser igual misericordiosos y no destruir. Y hay que esforzarse en volver de la ira. Y no hay que despertar toda la ira, todo el enojo. Muy bien. Y así debe decir durante los azotes 3 veces estas frases. Y así lo hará todos los días hasta que encuentre gracia delante del Rey excelso. Alguien preguntó, ¿cómo saber si Dios aceptó el arrepentimiento?
mientras no haya profeta no se sabe. No se sabe si Dios aceptó nuestro arrepentimiento o no. Entonces cada persona debe arrepentirse lo más que pueda y confiar en Dios que aceptó su arrepentimiento, ¿sí? Y si la persona hace lo bueno, significa que Dios aceptó su arrepentimiento. No hay por qué preocuparse. Porque lo importante es el corazón de la persona y sus buenas acciones que la persona haga. No solamente basta con decir me arrepiento, sino tiene que dejar lo malo y hacer lo bueno. Luego dice así: y si el pecador, él viene a hacer un arrepentimiento, y esta persona es un hombre, una persona que no puede estudiar, o sea, que no es capaz de estudiar, quizá por sus muchos trabajos que tiene o por su incapacidad que tiene, incapacidad física o incapacidad mental. Por ejemplo, dice, o cuando también está enfermo, o cuando tiene mucho trabajo que hacer para mantener a su familia y a sus hijos. Entonces, o cuando esa persona no sabe leer, o aunque sepa leer, pero no es un estudioso. O puede estudiar, pero es incapaz de dominarse a sí mismo para cumplir a todos los mandamientos del libro de la ley. Es el último caso. O sea, como acá dice, es un pecador de que es incapaz de estudiar. O también el caso de que él sí estudia, ¿sí? Pero es incapaz de dominarse. No puede dominarse para cumplir todas las palabras que están escritas en el libro de la ley de Dios, en el libro de la ley de Moisés. Entonces dice, para todos esos tipos de personas, cada persona entonces debe ser muy exigente en soportar más sufrimientos duros. Porque se supone, diríamos, de que pecado más por su ignorancia. Luego dice, estos sufrimientos no son iguales para todo ser humano. Es lo que antes dijo, ya cada persona tiene que hacer un examen y ver cuánto puede sufrir. Entonces aquí quizá quiera añadir algo. Hemos dicho varias veces de que Dios puso reglas en este mundo. Nos dio un mundo grande, un mundo precioso. El hombre quiere vivir, goza de la vida, ¿sí? Pero la persona tiene que cuidar este mundo. Y como dice el Génesis, Dios puso a nuestro Padre en el huerto para que lo cuide y lo cultive a la tierra. O sea, al mundo, a la creación. Entonces no basta con cuidarlo, con no destruirlo. Es necesario mejorar el mundo, mejorar la creación. Y si la persona destruye la creación, tiene que volver a acomodarla. Y si la persona no puede acomodar el mundo que destruyó, tiene que pagarlo. ¿Cómo se paga? Con sufrimiento. Es la moneda, ¿sí? Entonces, esas son las reglas que Dios puso en su mundo. Entonces, si hemos destruido el mundo de Dios con nuestros pecados y no lo podemos acomodar, entonces vamos a sufrir. La pregunta es, ¿hay que esperar que Dios me envíe el sufrimiento? ¿O yo, por mi cuenta, por mi buena voluntad, empiezo ya a sufrir? Es el arrepentimiento, como acá dice, según lo que está escrito. En la antigüedad se le daba azotes, o él mismo se puede dar azotes, ¿sí? No tan fuertes hasta que se hiera, pero azotes. O también puede ayunar, como acá dice, según su capacidad. Lo importante es que no se salga perjudicado su estudio, ni se perjudique su práctica de Torah, o sea, su práctica de mandamientos de Dios. Muy bien. Entonces dice, esta persona, o sea, que no puede estudiar o que es incapaz de cumplir lo que Dios dice, entonces debe aumentar más los sufrimientos, o sea, más ayunos o más castigos. Pero como digo, siempre debe, como dice aquí también el autor, debe ser con bastante conciencia y cuidado, que no se haga daño. Hay personas que son débiles, ¿sí?
Hay personas que son sanas y pueden soportar más. Entonces, según su fortaleza física y según su debilidad física o mental, la persona puede causarse sufrimientos como prohibirse de comida, bebidas o cosas agradables. Y lo máximo que aquí aconseja, como está escrito en la Torah, se llama arrepentimiento, como está escrito, que se azote, ¿sí? Pero son azotes, como digo, que no produzcan heridas. Muy bien, luego dice así. Dice, cuando había un tribunal de jueces en Jerusalén, ese tribunal estaba cerca del santuario, en un lugar que se le llamaba el Eshkat Agazit. Era la casa de piedra. Así se le daba el título a este tribunal, que estaba junto al santuario. Las paredes, ahí estaba construido, junto a las paredes exteriores, estaba construido el Tribunal Supremo, que se llamaba el Eshkat Agazit, las oficinas de piedra, y ahí estaba el gran tribunal. Entonces ese tribunal juzgaban a los pecados de pena capital, los pecados de pena de muerte y los pecados de pena de azotes, como ya dijimos. Para azotes bastaba con 3 jueces y para pena capital tenían que haber 23 jueces. Entonces ellos decían cuántos azotes va a recibir una persona según la capacidad, según el poder, según la fortaleza de cada persona. Sí, esto está en el tratado de Makot, en el tratado que se llama Azotes, y ahí explican. Y así hay que hacerlo en estos días. O sea que la persona, según su capacidad de soportar físicamente, él mismo debe azotarse. Es el consejo que nos da acá. Es cuando él quiere hacer un arrepentimiento así como parecido a lo que está escrito. Nunca va a ser como está escrito, pero parecido. Muy bien, y todo va a depender de cada persona y persona. Hay personas de que ellos son exigentes consigo mismos en el asunto de soportar sufrimientos. Entonces dice, entonces debe hacerlo. Pero si la persona es muy sensible al dolor, entonces va a abandonar todo este tipo de arrepentimiento y no se va a arrepentir. Entonces por eso dice necesario que la persona sea sabia y investigue a sí mismo, y también para aconsejar investigue a los demás su capacidad de soportar, para que enseñe a los demás la forma de arrepentirse según su capacidad. Porque si alguien es, por ejemplo, un maestro, viene el alumno y le dice pecado en esto, y el maestro le da un castigo muy severo, que le causa mucho sufrimiento, y ese alumno es muy sensible, en lugar de arrepentirse se escapa, se va, se huye. Entonces dice, hay que ser sabio. O consigo mismo también. Si la persona se exige mucho de sí mismo, con el tiempo va a dejar de arrepentirse. Y también, como ya dije, en el caso de azotes acá debe ser un azote que no le cause heridas. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. Alguien pregunta, ¿a conocer los mandamientos de Dios? ¿A qué se refiere? A cada uno según su obligación. Hay 2 grandes grupos, ¿sí? Hay el grupo de Ben Noach, de los hijos de Noé, que están obligados a 7 mandamientos con sus derivados, 7 preceptos con sus derivados. Y hay el grupo que se llama Bene Israel, según la Torah, son los hijos de Israel, hoy se les llama judíos, ¿sí? Entonces este grupo estamos obligados a 613 como grupo. Pero hoy un solo judío no podemos hacer los 613. ¿Por qué? Porque aquí hay leyes de sacerdotes, hay leyes para la mujer, hay leyes para el bastardo, hay leyes de guerra, hay leyes para el santuario, leyes para los jueces, para los testigos, leyes para el degüello de los animales, leyes de impureza, leyes de pureza. Entonces, si una persona, por ejemplo, no quiere comer carne, no está obligado a hacer degüello, entonces no cumple las reglas, los mandamientos del degüello, ¿sí? Así por el estilo. Entonces, si alguien pregunta qué estudiar,
Entonces, el Ben Noach estudiará los 7 mandamientos de Noé con sus derivados. El judío, él estudiará lo que él está obligado, en este tiempo por lo menos. En este tiempo, lo que un judío estamos obligados, ¿sí?, son todos los días, a orar. Luego hay reglas también rabínicas, como lavado de manos en la mañana, ¿sí?, el cuerpo. Luego orar. Luego bendiciones que debe decir. Recordar lo que Dios dice ahí: amarás a Dios con todo tu corazón, que Dios es uno y único. Y luego también arrepentirse después de la oración. Luego estudiar Torah, ¿sí? Luego también, claro, que hay que trabajar esas reglas, estudiarlo. Luego tenemos el sábado, reglas del sábado, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Luego tenemos reglas del novilunio, del luna nueva. Luego tenemos reglas de Pesach, del Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, Sukkot. Y a las reglas de alimentación, es lo que tiene que estudiar un judío, todas las reglas. ¿Qué es lo que va a comer? Tenemos ahí con respecto a los vegetales, a los gusanos, a los animales, a las carnes prohibidas y permitidas. Y luego la pureza familiar, reglas para mujeres, reglas para varones, para casados y para solteros, cada uno según su estado en el cual se encuentra. Un soltero no hay por qué estudie las reglas de un casado. Un israelí común no hay por qué estudie las reglas de un sacerdote. Lo puede estudiar, pero él no lo va a cumplir, ¿sí? Y así por esto tenemos, por ejemplo, reglas de santuario. Uno lo debe estudiar, pero no lo va a cumplir porque no hay santuario. Entonces, pero si él es un judío común, debe estudiar lo que va a cumplir. Como ya dije, toda esta lista de obligaciones que debe estudiar. Muy bien. Ahora continuamos con este libro. Dice así: y ahora dice, voy a escribir los asuntos de la aflicción, del sufrimiento, según cada transgresión y transgresión. Él nos va a dar así un consejo, ¿sí? El que pecó en este tipo de pecados, qué tipo de sufrimiento debe causarse para que con ese sufrimiento pague lo que ha malogrado en este mundo que Dios ha creado. Por ejemplo, dice, el que se acuesta con una no judía. Aquí se paga un judío. Un Ben Noach, él no tiene ningún problema, es para un judío. Entonces dice que es lo que tiene que hacer: que se ayune y que se azote, y que no coma carne y que no beba vino por lo menos 40 días, o que ayune 3 días con noche y día, porque hay un ayuno solamente de día, 12 horas o menos, depende del país donde se encuentre, porque el día a veces es corto, el día solar. Pero ¿qué aconseja? Dice, esos 3 días deben ser con su día y noche, y que esto lo haga durante 3 años, y que esto lo haga, dice, una vez al año, estos 3 días. Luego dice, y si después del arrepentimiento vuelve otra vez a pecar, entonces será más estricto consigo mismo en estos sufrimientos. Luego dice, en los días de verano debe irse a lugares donde hay lo que se llama hormigas, y debe sentarse ahí en ese lugar de hormigas, desnudo, ¿sí?, para que las hormigas vengan y le piquen. Es un consejo que nos da. No todos están obligados a cumplir lo que acá dice, es un consejo que nos da aquí el autor, ¿sí? Un consejo. Otra persona puede buscar otro sufrimiento, así como dice David. David en los Salmos dice, Dios no quiere sacrificios por el pecado engordados, no quiere cebos, no quiere imanes. Lo que Dios quiere es un corazón roto y humillado. Si una persona es capaz de romper su corazón y humillar su corazón, eso sería lo máximo. Pero como a veces no podemos hacer eso, no podemos romper el corazón, es comparativo. No vengan a pensar que es algo biológico, no, es comparación. Significa que el corazón le duela, que se entristezca, ¿sí?, que se duela mucho, eso. Pero si la persona es incapaz de hacer eso, entonces aquí le da otro consejo para que sufra,
En verano se va a un lugar donde hay hormigas, se siente en el hormiguero, desnudo, para que le piquen las hormigas y vaya a sufrir. Y con eso vaya a pagar su deuda que tiene que pagar. En los días de invierno, que rompa el hielo y se siente en el agua helada hasta la nariz, para que pueda respirar, se congele un poco, a que sufra y luego salga. Pero primero dije todo eso es con la condición que no se enferme, porque si da una bronconeumonía, eso está prohibido. Está prohibido causar la muerte. Causar sufrimiento, sí, pero no causar la muerte. Tiene mucho cuidado. Y si la persona vuelve a su pecado, entonces será más exigente en estos sufrimientos y castigos. Luego nos habla de otro pecado. Son ejemplos, como ya dije aquí. El no nos obliga, son ejemplos. Si aquel que quiere arrepentirse, más o menos así como la Torah está escrito, los castigos que en la Torah están escritos. Dice así: aquella persona que derrama su simiente en vano, que saca su semen en vano, entonces debe ayunar también 40 días. Y aunque los 40 días no sean seguidos, porque solo Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Una persona que se puede morir o puede enfermarse. 40 días, dejando un día, dejando 2 días, a cómo se recupera otro día, sí, ese es el consejo que él da. Pero, como digo, él no obliga. Eso no es una obligación, es un buen consejo. Luego dice así: y también debe sentarse en agua fría en el invierno, ¿sí? Para que le baje la temperatura, para que no derrame el semen en vano. Y también todo esto durante 40 días. Y luego dice que no coma carne y que no beba vino o otras bebidas embriagantes que le vayan a calentar el cuerpo, ¿sí? Para que no vaya a derramar el semen en vano. Sí, además la persona entonces tiene que, si es un judío, el sábado que no haga eso. El sábado debe comer bien, debe gozar del sábado, comer comidas agradables. En los demás días ya, como acá dice, que no coma vino ni beba, que no coma carne ni beba vino. Y también en los días festivos, ahí debe comer como debe ser, debe alegrarse. Otro consejo que nos da es que se lave la cabeza con agua, para que un poco también baje la temperatura. Debe ser, dice, 2 veces o 3 veces al día durante 40 días. Muy bien. Aquí nos habla de otro tipo de pecado. Dice así: es cuando una persona, aquí hablamos en este caso de un judío, cuando abrazó o besó a su esposa que estaba en su periodo menstrual, que ella está prohibida para su esposo. Si la persona está menstruando, está prohibida por su esposo, y un judío no puede convivir con su esposa. Ni siquiera puede besarla, ni siquiera puede tocarla. ¿Y qué pasa si la besa o la toca estando en este periodo, en este estado que está prohibida ella para él, para su esposo? Entonces dice, aquí aconseja de que él ayune durante 40 días. El mismo consejo que nos da, 40 días. Y si en realidad se acostó con su esposa, es más grave ya. ¿Por qué? Porque aquí el castigo es la pena de corte. Dios dice, cortará su alma de esa persona. Entonces aquí es muy grave ya. Entonces dice, ayunará 40 días seguidos. Aquí dice, quizás es muy difícil que una persona común lo pueda hacer eso. 40 días seguidos, ¿sí? Y además debe castigarse en todos los días, azotes, y que no coma carne, ni beba vino, y ninguna comida caliente, excepto los sábados y los días festivos. ¿Ah? Si hay un sábado, entonces el sábado puede comer y luego sigue ayunando 40 días, hasta que cumple 40 días. El sábado sí, entonces, es lo que le salva aquí, según este consejo que da aquí este sabio. Además dice que no se lave durante estos días su cuerpo, y debe confesar todos los días su pecado cuando se acostó con su esposa que estaba prohibida para él.
Luego nos habla cuando una persona comete el pecado de besar a una mujer que le está prohibida, una mujer casada o las demás mujeres prohibidas para él, aunque sean solteras. Sí, la persona no puede tocarlas ni besarlas, hablando de un judío. Y si lo hizo así, besó o abrazó a una mujer que no es su esposa, entonces debe ayunar el día lunes y el día jueves, y el día lunes, o sea, 3 días, lunes, jueves, lunes. Y debe alejarse de la puerta de la casa de esta mujer a quien la besó o la abrazó. Luego nos habla de una persona de que se acostó con un animal. Eso sí es tanto para un judío como para un Ben Noach. La prohibición de acostarse con un animal. No acostarse, sino que es una palabra limpia que yo digo. Cuando la persona tiene relaciones con un animal, o con una bestia, o con una ave, entonces está prohibido, tanto para un judío como para un Ben Noach. ¿Qué es lo que tiene que hacer para arrepentirse, para soportar el sufrimiento? Entonces dice que ayune y no se lave durante 40 días. Y que no mire a los animales, a ningún animal que no lo mire, como demostración de arrepentimiento, sea bestia, sea ave, en el momento que los animales están copulando, están conviviendo, que no los mire. Esa es una demostración de arrepentimiento para la persona aquella que se acostó, que cohabitó con bestia, o con un ave, o sea, o con animal doméstico, o con un animal salvaje, o con un ave. Muy bien. Cuando una persona es un asesinó, hay un asesinato a sabiendas, que lo planeó, hay un asesino que lo hizo por error, por un descuido. Entonces dice, ¿cuál es su castigo que recibirá a sí mismo? Hoy no hay tribunal que lo castigue, él mismo debe castigarse. El consejo que nos da aquí el autor es de que se vaya y haga lo que se llama así un destierro, que se destierre 3 años. ¿Qué es el destierro? Destierro significa que salga de su lugar y se vaya a otro lugar. Si vivió, por ejemplo, en una ciudad, que se vaya a otra ciudad. Si vivió, o se puede ir también al campo. Si vivió en el campo, que se vaya a otro campo, de una aldea a otra aldea, que cambie su lugar de vivienda. Eso es lo que se llama el destierro. Este destierro causa sufrimiento. Entonces, que la persona se destierre de su lugar 3 años y se azote en cada ciudad y ciudad. A donde va llegando. Si se va a otra ciudad, que al mismo se azote, o se vaya a la sinagoga, al lugar de oración, y ahí le pida al que cuida el lugar de oración que le azote. Y también debe decir a las personas, soy un asesino. Esa es la demostración de que está arrepentido. En realidad esto es rompe aquí el orgullo de la persona. Que a cualquier lugar que llegue, diga soy un asesino, que se proclame a sí mismo como un pecador, ¿sí? En realidad produce un gran sufrimiento, o sea, es una humillación al orgullo. Además, que no coma carne, y que no beba vino, y que no se rasure sus cabellos ni su barba, que deje crecer los cabellos y la barba como demostración de duelo por haber asesinado a una persona. Además, que no lave sus vestidos y no lave su carne con agua, su cuerpo que no lo lave con agua, pero su cabeza, sus pelos sí lo puede lavar para que no apesten, a su cabello lo puede lavar, sus cabellos, pero su cuerpo ni sus vestidos no. Entonces, tanto como acá dice, sus cabellos y su barba sí los puede lavar una vez al mes, pero el resto de su cuerpo dice que no lo haga durante 3 años. Otro consejo que nos da es que ate su mano que asesinó, que lo ate a su mano para que no lo use.
y que lo ate ¿a dónde? Al cuello, o sea, con una cadena a su mano y al cuello, para que no use la mano, que la mano esté acá. Es un consejo que nos da. Si alguien no lo puede hacer eso, claro que no está obligado. Además dice, debe andar descalzo. Otra demostración de arrepentirse por haber sido un asesino, que ande sin zapatos y ore por su pecado y se aflige y ayuna en todos los días. Ayuna significa que coma menos, en este caso todos los días, porque si deja de comer todos los días puede morir en 50, 40 días o 20 días. Simplemente de que baje la cantidad de comida y se aflija en todos los días. Esto hasta que se acabe su destierro, que son 3 años. Y después se afligirá 1 año más durante el día lunes y jueves. Una vez que cumplió los 3 años de destierro, vuelve a su casa, donde él vivió, donde le conocen, y ahí otro año se aflige y ayuna durante los días lunes y jueves, otro año. Y si le defienden, si le insultan, debe callarse como demostración de arrepentimiento, que no responda a los insultos. Y hablamos del asesino. Luego dice, y estos 3 años que está en destierro, que no se dedique a pasearse y que no se dedique a disfrutar y a jugar, porque él puede desterrarse si se va a ir a los centros de diversión. Eso que no lo haga, dice, ya que él está arrepentido, está en destierro. Entonces, además de que se va de su casa a otras ciudades, andar a pasar durante 3 años, que en los 3 años no se divierta, no se pasee. Y luego dice, y cuando ya la persona ha terminado su destierro, entonces que vuelva al lugar donde vivió y se acueste ahí en la puerta de la casa de oración, vaya a orar, y él sea el primero en salir y se tire en el piso de la puerta, para que todos los que entran y salen pasen por encima de él, y si lo pisan, lo pisan. Es el consejo que nos da aquí para la persona que fue un asesino. Su forma de arrepentirse, un poco aproximado a lo que está escrito, porque lo que está escrito no es así. Lo que está escrito es más grave, pero de todas maneras se nos da un consejo. Muy bien, nos detenemos aquí en este punto. Hasta la próxima oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede escribir, puede hacerlo. Voy a ver si hay preguntas. Muy bien, veo de que no hay preguntas. Muy bien, si tienen alguna pregunta también pueden guardarla para la próxima oportunidad, o pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Con la ayuda de Dios yo puedo contestar, y si me olvido, pueden hacerme recordar. ¿Sí? Porque a veces puedo olvidarme, entonces no hay por qué tengan vergüenza. Háganme recordar si me olvidé de contestar alguna pregunta. Muy bien, entonces que Dios les bendiga y les guarde en esta semana. Shalom, shalom.